Consulta médica, nuestra sección de salud, y está con nosotros el doctor Calvo, presidente del Colegio de Médicos de Toledo. Bienvenido, doctor Calvo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Doctor Raúl Calvo. Bueno, pues estamos casi todos un poco griposos, ¿eh? Sí. Yo toco madera, espero que no me toque, pero la gripe ha entrado fuerte. Sí, normalmente las 2 últimas semanas de diciembre y las 2 primeras de enero es donde tenemos el pico de infección por gripe, pero hemos empezado ya a notarlo en las consultas y en las urgencias precisamente de atención primaria y hospitalarias, que la gripe viene este año y además viene una gripe bastante fuerte. Bueno, allí me preguntaban las personas mayores, la gripe ya está encima, y me preguntaban, ¿todavía nos podemos vacunar? Sí. Si nos vacunamos ahora, ¿nos protege o...? Bueno, la vacuna de la gripe ya sabéis que se hace en relación a los virus que circulaban el año pasado, y es una vacuna que suele tener entre un 60 y un 75% más o menos de eficacia. Se pueden vacunar todavía, desde luego, ¿eh? Ya os digo que aunque ha entrado ya la gripe, tenemos todavía por delante mes y medio aproximadamente de desarrollo del virus, o sea, de evolución del virus entre nosotros, o sea que daría tiempo, desde luego, las personas mayores, mayores sobre todo, mayores de 65, incluso mayores de 75 años, desde luego, personas con problemas respiratorios, personas con problemas de defensas bajas, ¿no?, que estén en tratamientos. Y doctor Calvo, si tú has cogido una gripe, ¿puedes volver a coger otra? Es decir, por ejemplo, yo he pasado el gripazo y digo, bueno, pero no me he vacunado, y ya cojo miedo y digo, venga, pues me voy a vacunar. Como me puedo vacunar, ¿puedes volver a coger otra gripe? Bueno, puedes coger alguna de las otras variantes. Ya sabéis que tenemos la gripe A y la gripe B, entonces podrás coger, si te has cogido la gripe A, pues podrías coger la gripe B, claro. Y ahora está la K. Pero hablando de gripe A, es que está muy instalada ahora mismo, ¿eh? Sí, hay mucha gripe A, desde luego, que es un poco más potente incluso. La gripe K realmente es la variante de gripe normal, que bueno, como cambia un poco genéticamente, lo que hacemos es ponerle otro apellido, ¿no? Es una gripe con el mismo cuadro exactamente, un poco más potente, con más dolor de cabeza, un poco más de fiebre, pero que tiene los mismos síntomas. Y se puede tratar tranquilamente en casa. Sí, una gripe normal, para una persona que no tiene ningún tipo de riesgo de complicación, se puede tratar y se debe tratar en casa, ¿no? ¿Cómo la debemos tratar, doctor Calvo? Pues prácticamente como lo hemos tratado toda la vida, ¿no? Está la parte farmacológica, que lo que hace sobre todo, como sabéis, es tratar los síntomas. Es un proceso viral, insisto en esto muchísimo, nada de antibióticos para una gripe. Es un proceso viral que son nuestras defensas las que tienen que acabar con él, y lo que nosotros hacemos es tomar medicamentos para los síntomas, para encontrarlos mejor. Controlar la fiebre, menos dolor de cabeza, menos dolor de garganta, menos tos. Antitérmicos, antigripales, que llevan un conjunto de otras medicaciones. Vale, pregunta que creo que es importante. Convivimos ahora la gripe con el COVID. Sí. Estamos teniendo también bastantes casos de COVID y nos puede resultar familiar lo que podamos sentir en nuestro cuerpo. Evidentemente, aunque hayamos pasado el COVID, hay que seguir vacunándonos. ¿Y podemos tener gripe y COVID? Sí, podemos pasar las dos cosas. Sabéis que la campaña de vacunación del COVID sigue vigente. De hecho, ahora mismo a las personas les ofrecemos vacunarse de ambas cosas, tanto de la gripe como del COVID, evidentemente. Para mí lo más importante, yo creo que es muy importante que dejemos muy claro, es que si nosotros tenemos síntomas de una infección respiratoria, que son las que tenemos ahora circulando, gripe, COVID, la pongamos el apellido que tengamos, si estamos cerca de una persona frágil, por favor, volvamos a utilizar la mascarilla en entornos cerrados con esas personas. No tosemos encima de la gente, tenemos que toser en nuestra flexura del codo, los recuerdos, estornudar en la flexura del codo, en fin, lavarnos las manos con frecuencia o desinfectárnoslas. El teléfono está abierto, doctor Calvo, para que puedan llamar, para que nos puedan consultar, esta consulta médica, su consulta, para que manden un SMS, para que manden un WhatsApp y nos pregunten ustedes los síntomas que tienen, si son los síntomas de la gripe, porque el otro día precisamente mi madre está con un gripazo y me decía, no, es que me duele mucho la cabeza, y se agobiaba. Los dolores de cabeza también forman parte de la sintomatología normal. Dolores articulares, dolores musculares, cansancio, dolores de cabeza, dolor de garganta, tos, fiebre, esos son los síntomas. La gente lo define muy fácil, ¿no? Es como si me hubiera atropellado un camión, ¿no? Correcto, pero ¿cómo podemos diferenciar el COVID de la gripe? Porque muchas veces no sabemos, ¿pero qué tendré, COVID o gripe? Si no nos hacemos el test, porque ya la gente cada vez se hace menos el test. Sí, en realidad es prácticamente indistinguible, ¿no? Es verdad que el COVID todavía hay algunas personas que tienen esos defectos en el gusto, recordáis que se perdía el gusto, se perdía el olfato, tiene quizás a lo mejor en algunas personas más síntomas digestivos, puede aparecer pues náuseas, vómitos, diarrea, pero realmente es indistinguible. Hacerse o no el test, tienes que tener la misma precaución si tienes gripe que si tienes COVID, con una persona frágil que tengas cerca, de ponerte tu mascarilla. Bueno, si realmente quieres saber exactamente qué has pasado, la única manera es hacerse el test. Y ahora viene la pregunta importante y que tenemos que tener todo muy clara, y es ¿cuándo vamos a urgencias?
Vamos a hablar de ese uso racional de las urgencias, porque no podemos colapsarlas tampoco, doctor. Ahora justo entramos en la peor época para nosotros, a nivel de urgencias, evidentemente, lógicamente, precisamente por el desarrollo de las infecciones respiratorias, de la gripe y los demás virus, pero también de las complicaciones que producen. Por eso es muy importante que la población tenga muy claro hacer un uso racional de las urgencias, porque al final los recursos son limitados. Si tú vas a un servicio de urgencias por un cuadro más o menos banal que podrías tratar por ti mismo o con consejo de tu enfermera de cabecera o de tu médico de cabecera, pues ¿para qué vas a ir a un hospital donde hay personas que a lo mejor tienen que esperar 3, 4, 5, 6 horas por una neumonía bilateral complicada porque hay un médico que está tratándote a ti un dolor de garganta que podías haber tratado con un ibuprofeno en tu casa, ¿no? Entonces, en la clave para ir de urgencias, yo sabes que siempre digo, cuando vienes a nuestra consulta en Estando Contigo, que hay cosas que ya tenemos que tener en casa desde el COVID. Por ejemplo, pues lo ha dicho, las mascarillas para protegernos. También tenemos que medirnos esa... el pulso. El pulsómetro, ¿verdad? El oxígeno, el pulsómetro. Que nos permite saber cómo está nuestro nivel de oxigenación y si realmente tenemos que hacer esa salida urgente. ¿Qué más cosas debemos tener en casa para hacernos ese primer triaje nosotros mismos? A ver, yo creo que la clave sobre todo es un termómetro, ¿no? Eso es fundamental para saber si tenemos fiebre o no tenemos fiebre. Para que funcione, que funcione. Y que funcione. A veces el termómetro nos da que no tenemos fiebre, pero nuestra sensación es febril, ¿no? Tenemos lo que llamamos nosotros de histermia, escalofrío, sensación de frío, de calor, ¿vale? Entonces es muy importante primero saber si tenemos fiebre o no tenemos fiebre, y es muy importante también, ¿no? El pulsiosímetro es importante sobre todo si es una persona que tiene patologías respiratorias, ¿vale? Porque a veces oscila y nos puede asustar. ¿Cuánto tiene que estar? ¿95, 100? No, a ver, digamos que los niveles normales están siempre por encima de 90. Las personas que no tenemos ninguna patología respiratoria, no estamos pasando en ese momento ninguna infección respiratoria, solemos estar por encima de 90, entre 95 y 100. Personas que ya tienen patologías respiratorias previas, bronquíticos crónicos, asmáticos y demás, pueden estar entre 90 y 95, ¿de acuerdo? Entonces, lo digo porque a veces ese dato te puede asustar un poco, pero sobre todo en esas personas mayores que sí que tienen esas patologías, sí que conviene porque es una forma de controlarlo. Tenemos el pulsímetro en casa. Una pregunta, que al final nunca sabemos cuál es el mejor termómetro. Yo a veces tenemos en casa dos, uno me da una temperatura y otra. ¿Cuál es el termómetro más fiable? Los más fiables siguen siendo los termómetros de axila, ¿no? Los de mercurio sabéis que están retirados de la Comunidad Europea. Alguno por ahí guardado tenemos en casa. Pero están retirados, no se pueden comprar, son termómetros digitales. Los de axila. Los de axila son los más fiables. Es verdad que hay termómetros que te miden la temperatura corporal en la frente y demás, pero siguen siendo los más fiables los termómetros, la temperatura medida en la axila. Bueno, una cosa muy importante que hay que saber, estamos hablando de urgencias, si vamos a acudir a una urgencia, el tiempo de espera, a no ser que sea algo realmente grave, que te van a pasar realmente, pero tenemos que entender que el tiempo de espera va a ser largo. Sí. Que no vamos a una urgencia y nos van a atender rápido. Por eso precisamente queremos un poco racionalizar el uso de las urgencias, ¿vale? Sabes que tenemos la posibilidad de acudir a urgencias de atención primaria, que son Sería el paso primero que deberíamos dar. Son más accesibles, efectivamente. Bueno, yo creo que el paso primero es, vamos a ver si podemos controlar este proceso en nuestra casa. Son procesos muchas veces que duran 2-3 días y que a veces tómate un paracetamol, que todo el mundo tiene en su casa, o un ibuprofeno, porque lo tienes ahí, ya lo has tomado otras veces, pues con eso y con leche caliente, ¿verdad? Total, parece que una cucharadica de miel, vitamina C y agua. Efectivamente, cuando el proceso dura un poco más de tiempo o crees que puede haber aparecido alguna complicación, pues lógicamente lo suyo es consultar en las urgencias de atención primaria. Bueno, en tu médico de cabecera, por supuesto, si es viable, si no en las urgencias de tu médico de cabecera, que también tienen, y si no en las urgencias de atención primaria. Si lo ideal es acudir a urgencias del hospital derivado por las urgencias de atención primaria, porque... no irnos por nuestra cuenta al hospital. Eso es lo ideal, que otro médico haya considerado que tienes que ser visto en un hospital porque necesitas unas pruebas complementarias o porque necesitas un probable ingreso. Entonces, hay que intentar que el 80, el 90% de las derivaciones de las llegadas a las urgencias hospitalarias sean derivadas por otros médicos, simplemente porque van a ser más racionales esas derivaciones. Y luego entender que si vamos a un hospital, ahí hay un triaje, hay unas enfermeras que lo que hacen es recibir al paciente, interrogarle sobre sus síntomas y tomarle una serie de constantes para tomar una determinación sobre hacia qué camino tienes que seguir en esas urgencias, si es un camino mucho más rápido porque tienes que pasar a un box de forma rápida porque requieres una atención inmediata, o esa atención se puede ir demorando dependiendo un poco de lo que se haya detectado que se hace una valoración en función de todas las personas que vayan a entrar para tener en cuenta cuáles tienen más gravedad que otras. Se valora a todas las personas que entran para determinar qué grado de
qué urgencia real tienen, es decir, qué necesidad de atención inmediata o una atención que pueda ser demorada. Y efectivamente a veces esa demora es muy grande porque son personas que probablemente podrían haberlo solucionado en un centro de salud. Y doctor, antes ha hablado de los antigripales. Sí. Por ejemplo, ya sabemos que hay mucha población hipertensa que toma otras pastillas. ¿Ese tipo de antigripales pueden afectar a la tensión? O, por ejemplo, también antes nombrabas el ibuprofeno, que también puede alterar los niveles de tensión en personas hipertensas, y mucha población es hipertensa. Sí. Hay algunos antigripales efectivamente que llevan entre sus componentes unos descongestivos que tomados a largo plazo pueden subir la tensión. Generalmente no suelen ser grandes subidas y porque tampoco se toman durante mucho tiempo, a lo mejor son 2 o 3 días tomando un antigripal. Luego si eres hipertenso pero tienes una hipertensión bien controlada con tu medicación, en un principio puedes tomar un antigripal sin grandes problemas, ¿de acuerdo? Otra cosa sería el uso de esos medicamentos a largo plazo o el uso de los antiinflamatorios, por ejemplo el ibuprofeno a largo plazo, que sí que pueden ir subiendo la tensión, incluso aunque la tengas bien controlada. Tomar un paracetamol, por ejemplo, para los hipertensos que tomar el ibuprofeno. Para un hipertenso sería mejor un paracetamol que un ibuprofeno, pero ya te digo, si vas a tomar un ibuprofeno durante pocos días, no eres alérgico evidentemente, durante 2 o 3 días, tampoco tiene por qué haber una gran repercusión en tu tensión arterial. Y por último, seamos responsables también a la hora de llamar al 112. Sí, bueno, el 112 sabéis que es un centro coordinador que en nuestro caso además es regional, que es una gerencia regional que tiene una sala donde pasan las llamadas y se va haciendo exactamente lo mismo, un cierto triaje de qué hay que hacer con esas llamadas. En muchas ocasiones esas llamadas terminan con consejos que permiten que la persona se quede en su casa, en el domicilio, haciendo lo que sea, y en otras muchas veces es derivada o bien al recurso que tienen en atención primaria, los médicos que hacemos guardias en atención primaria, vamos a ese domicilio o acudimos a ese domicilio, o se pone un recurso para un traslado generalmente a un hospital, o una ambulancia normal, un soporte o una UBI móvil si es una cosa muy grave, ¿no? Y doctor Calvo, los niños, también, las urgencias con los niños, ¿cuándo tenemos que ir a urgencias? Porque ahí nos agobiamos un poco. Las urgencias con los niños están totalmente disparatadas, desde luego, como sabéis, este es el momento en que todos los niños han empezado el colegio, están los virus circulando. Pensad que un niño normal, un niño sano, se coge entre 6 y 8 catarros, infecciones respiratorias víricas en la temporada de invierno, entre 6 y 8, que eso es prácticamente tener uno cada 3 semanas. Eso es casi todos los meses estás malo. Exactamente, 2 o 1 Menos o 2 los meses de verano, has dicho 8, pues mira, me quito julio, agosto y septiembre. 1 o 2 al mes durante los meses de otoño e invierno, ¿de acuerdo? Y que la inmensa mayoría van a ser procesos víricos banales totalmente, que en 3 días han desaparecido. ¿Qué decimos a los padres? Primero, no tengáis miedo de la fiebre. La fiebre es un mecanismo del propio organismo para defenderse. Los gérmenes en 36 grados y medio viven muy bien, pero en 38 se mueren. Por eso hervimos las cosas para desinfectarlas. La fiebre es el mecanismo de vuestros hijos para ir defendiéndose mientras su sistema inmune va haciéndose fuerte contra el virus. Y la fiebre va en picos porque el virus pasa a nuestra sangre en oleadas. Cada oleada es un pico de fiebre para matar virus. No pasa nada. Lo único que pasa es que los niños con la fiebre están como nosotros, hechos polvo, les duele la cabeza, no pueden moverse, ¿vale? Entonces les damos antitérmicos para que ellos estén a gusto. ¿A partir de qué temperatura hay que preocuparse? A ver. Es que los niños es que tienen picos muy altos, porque yo he visto, yo le quité a mi hija el termómetro cuando era pequeña, de 40, fuera. Sí. Digo, no quiero ver. Es verdad que hay niños que decimos nosotros, son niños muy piréticos que responden elevando mucho la temperatura, ¿vale? ¿Cuándo hay que preocuparse? Realmente tienes que preocuparte cuando veas a tu niño que realmente está muy mal, ¿no? O cuando, sobre todo, siempre decir los médicos, cuando lo veamos muy decaído, claro, que no recupera. A los niños se les nota mucho, ¿no? Y es verdad, y hay niños que tienen 40 de fiebre y están corriendo, ¿eh? Y hay niños que tienen 40 de fiebre y están que no pueden con su cuerpo, ¿no? No pasa a los adultos, ¿eh? Normalmente los 3 primeros días tratados con anitérmicos. Y los picos, eso es importante, que me gusta que lo hayas señalado, que los picos nos asustan, esos picos sube, baja, es normal en un niño. Sí, los picos asustan y lo que hay que ir haciendo básicamente es ir tratando esos picos con los antitérmicos según aparezcan, porque la evolución normal es que, aunque los picos sigan siendo altas, se vayan espaciando en el tiempo a medida que los virus van cada vez pasando menos a la sangre. Perfecto. Oye, hasta que tenemos que pasar lo que estamos en invierno y que los virus están con nosotros y que convivamos con ellos de la mejor manera posible, y que es importante este mensaje, que no vayamos a urgencias si no es estrictamente necesario. Eso es, para no sobrecargar el sistema sanitario, efectivamente. Muchas gracias, doctor Calvo. Gracias a Es un vosotros. placer tenerte, presidente del Colegio de Médicos de Toledo. Gracias por estar con nosotros. Cerramos ya la consulta médica. Gracias.